Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren bien de salud, en todo sentido bien. Espero que hayan empezado una buena semana. También espero que hayan pasado un bonito día del padre, aquellos que tienen a sus papás cerca, o bueno, de repente lejos, pero bien, con sus abuelitos, todos los papás que estén alrededor de ustedes. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé bien con mi esposo, con mi papá también. Así que mientras haya salud, unidad es lo importante. Así que espero que estén muy bien, chicos. Espero que también tengan algunas energías reservadas para estas últimas semanas del curso y del ciclo, ¿no? Ya estamos en la semana 14, una semanita más, acabamos el final y listo. Espero que todos aprueben el curso como debe ser. Todavía nos falta regular nota por definir. Nadie podría decir hasta ahora que aprobó el curso, porque todavía falta bastante nota por definir. Entonces, este curso hay que ponerse las pilas desde el principio hasta el final. Muy bien, vamos a empezar pasando lista, chicos. ¿Me ayuda? ¿Cómo está mi delegado? Hola, profe, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Ya, vamos a pasar lista. Alcántara, presente. Álvarez, Presente. presente. Arellano, Presente, Miss. Aroni, Acaba de conectarse ahorita. ya, Calderón Zapata, Camargo, Presente, profesor. presente. ¿Quién? ¿Calderón Zapata o Camargo? No, Camargo. Ya. Kaki, Presente, profesora. Coelho, Presente. Centeno. ¿Centeno está presente? No, acaba de hablar este Calderón. Presente, profesor. Bien. Ya. Chávez, Centeno Presente, también, profesora. creo que está presente. Cisneros, Presente. Cruz, Presente, Miss. Profe, Uriña, disculpe, Centeno también está presente, acaba de escribir. Presente, Miss. ya. Espinosa, Galindo, García, Presente. González, ok, Espinosa, García, Espinosa, Galindo, García, Presente. González, Guerrero. Presente. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Guaranca, Presente Guaranca. Inca, La Locu, Presente, profesora. León, Almanza, Está en clase presencial, me dijo que salía en un momento. ya, necesito que esté presente, ¿ya? León Valdeón, Presente, Miss. Manrique, Presente, profesora. Marcatinco, Presente, profesora. Mejía, Presente. Mori, Presente, Miss. Núñez, Presente, Miss. Oliva, Presente. Palomino, Presente, Miss. Pérez, Presente, profesora.
Pichardo, Presente, profesora. Puente, Presente Puente. Quevedo, Presente, profesora. Quispe, Reynoso, Presente. Presente, profesora. Ríos. ¿Pablo está presente? Sí, Quispe, profesora, sí sí, está sí. presente. Ríos, Profesor, él me dijo que que le habían cortado la luz en su casa y que le dijera, pero bueno. ya. Saavedra, Presente Saavedra. Santillana, Presente, Miss. Tranca, Presente, Miss. Valdés, Presente, profesora. Valdivieso, Valdivieso no está presente, Vargas, Presente, profesora. Villar, Presente, Miss. Irupaya, a ver, según esto hay 37 alumnos presentes. ¿Hay algún alumno que llegó tarde, no lo he puesto en lista? Acá hay 38 presentes, yo he puesto 37, quiere decir que hay uno que sí está y no lo he puesto. Inca ¿Alguien presente, llegó tarde? profesora. Inca, ya, ahí tú faltabas. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Bien, el tema que vamos a ver hoy, en la clase de la semana 14, vamos a tratar el tema de overhaul y el tema de alquiler. Vamos a ponerle acá, semana 14, casos especiales. Particularmente el tema de overhaul y compra el día de hoy. Y le pregunto a todos, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Tienen una máquina ¿qué hacer si tienen una máquina defectuosa? Si tienes una máquina que te está dando problemas, ¿qué podrías hacer? Darle mantenimiento. Ya, ok, darle mantenimiento sería una alternativa. La vamos a poner en un momento. Otra opción, que quizás sería más rápida, más fácil, aunque cueste más Comprar otra. comprar. Reemplazarla. Una primera opción es reemplazarla, ¿no? Comprar una máquina nueva. Por ejemplo, esa compra de la máquina nueva es lo más probable que te cueste más. Por ejemplo, te cuesta 1.000.000, pero también te dura más, ¿no? Te dura 10 años. Podría ser un caso. 1.000.000 cuesta, pero dura 10 años. Otra alternativa es solamente hacerle una reparación, o sea, solamente solucionar el problema de corto plazo, de ese momento, ¿no? Se malogró una pieza, cambio esa pieza. Sería una inversión menor, pero duraría corto plazo, solamente 3 meses. Se invierto menos, pero me dura mucho menos, ¿no? Como que no me sale a cuenta. La otra opción es hacer un overhaul, repotenciamiento o una mejora total. Una mejora total. Esta mejora total podría costar de repente 500.000, es un ejemplo, ¿ya? Y durar 3 años. Se invierte un intermedio y dura también un tiempo intermedio. ¿Qué será mejor a plena vista? Solamente mirando estos valores. ¿Qué será mejor? ¿Comprar? ¿Reparar? ¿Repotenciar? ¿El overhaul? ¿Qué será mejor?
¿Qué dice mi delegado? A ver, ¿qué dicen, chicos? Anímense a hablar por micrófono. A ver, ¿qué me dicen por acá? Comprar. Comprar, dice Joseph, dice comprar. Luis comprar, Stephanie comprar. Stephanie, al final de la clase quiero hablar contigo. Te mandé un correíto, a ver, revísalo, ¿ya? Miguel también dice comprar, Bruno dice comprar, Pablo dice comprar. Aparentemente la compra es la mejor alternativa porque cuesta más, pero dura mucho más tiempo. Pero pregunta, ¿todos tienen 1 millón para comprar? ¿Tú crees que todos tengan 1 millón para comprar? No. ¿O será más fácil tener solamente 100.000 y reparar? Es más fácil, te sale de apuros. Pero al final te sale más caro, ¿no es cierto? Porque cada 3 meses tendrías que reparar. Te sale más caro. No siempre tenemos la plata para la mejor alternativa. A veces no nos queda otra que la menos buena porque solamente nos alcanza para eso. ¿Ok? Entonces yo puedo querer algo, pero no necesariamente poder hacerlo porque no está a mi alcance por la cantidad de dinero que yo tengo para invertir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces depende mucho de la liquidez que yo tenga. No siempre puedo elegir lo mejor. Tengo que elegir lo mejor de lo que está a mi alcance. Por ejemplo, una llanta. Yo tengo mi carrito, su llanta ya está viejita, a cada rato se pincha la llanta y tengo que ir al grifo a parchar la llanta. Eso sería un ejemplo de una reparación, ¿no? Solamente soluciona el problema de corto plazo. Eventualmente se va a hacer hueco en otra parte de la llanta, hasta que se revienta quizás, ¿no? Y me pone en riesgo. Lo mejor sería comprar una llanta nueva, pero no siempre tenemos la plata para una llanta nueva. Estamos parchando, porque solamente nos alcanza para eso. Si tuviésemos plata para la llanta nueva, compraríamos las 4 de una sola vez, ¿no? Bueno, vamos a comparar económicamente qué conviene. Ahora, ¿el overhaul les conviene? ¿Hacer el overhaul les conviene? Invertir 500.000 para que te dure 3 años. ¿Hacer el overhaul les conviene? En comparación con la reparación, sí. Pero en comparación con la compra, de repente, no. Entonces, si tengo 500.000, podría hacer un overhaul, ¿no? Ahora, podría ser también que el overhaul cueste 500.000, pero me dura 20 años. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen su abuelita, de repente su mamá, que tiene artefactos antiguos, pero de buena calidad, que les ha durado muchos años. Por ejemplo, tenía una señora que me ayuda acá en la casa, que dice que su cocina tiene como 30 años y nunca se me ha logrado, ¿no? Versus que las cocinas de ahora o los artefactos de ahora duran poco tiempo, son como que descartables, ¿no? Te duran 3, 4 años, se malogran y tienes que comprarte otra. Hay personas que prefieren no comprarse nuevos equipos, sino hacer un overhaul al equipo que tienen, invertir, ponerlo como si fuese nuevo, cambiarle las partes, pintarla, ¿no? Hacerle todas las mejoras necesarias para ponerlo como si fuese nuevo o incluso mejor. ¿Sí? El overhaul podría ser una alternativa también, ¿no? Depende. Vamos a analizar algunos casos. ¿Qué otra cosa podrías hacer si necesitas una máquina, ¿no? O necesitas producir?
podrías alquilar la máquina. ¿Qué pasaría si tú estás empezando un negocio de estampado de polos? ¿Tú crees que debes mandarte de frente a comprar la máquina? O si alguien te da en alquiler la máquina, podrías los primeros meses solamente alquilar y ver si el negocio funciona. Si el negocio funciona, alquilo primero y después compro la máquina para que sea mía. Pero si el negocio no funciona, habría sido una buena decisión alquilar, ¿no? Alquilar, simplemente rescindo el contrato, pago la penalidad, si es que hay, y termino el negocio. Pero si he comprado la máquina y me va mal, ¿qué hago con la máquina? Pierdo, ¿verdad? O al menos que alguien me la compre a un valor. Entonces, los primeros periodos a veces es mejor alquilar por las ventajas que brinda, ¿no? Y la flexibilidad que da. La próxima clase vamos a ver un caso de alquiler versus compra. ¿Qué otra cosa podría hacer si es que mi máquina genera problemas? Podría tercerizar, ¿no? Ya no producir yo, sino encargarle a un tercero la producción, siempre y cuando me cumplan y la calidad sea óptima, ¿no? Otra alternativa es no hacer nada. Si tengo una máquina defectuosa y no hago nada, esta máquina se va a malograr, va a retrasar el pedido a los clientes, o no voy a cumplir con los pedidos a mis clientes, y eventualmente me voy a ir a la quiebra. Lo más probable es que quiebre, ¿verdad? Una opción también es no hacer nada, tiene un valor económico. Entre otras acciones podrías hacer estas. No siempre la compra es la única alternativa. Yo hoy voy a analizar compra versus overhaul. ¿Qué conviene? Comprar, hacer un overhaul, vamos a hallar el van de las dos opciones. El alumno elabora y analiza el flujo de caja económico del overhaul, elabora y analiza el flujo de caja económico de la compra, analiza el flujo de caja incremental. Te hablan del overhaul. Vamos a ver el caso de la imprenta Cadillo. El caso del overhaul es el caso de la imprenta Cadillo. ¿Qué cosa es el flujo de caja incremental? Cuando nosotros analizamos un proyecto o una mejora, tenemos que tomar en cuenta si el flujo incremental es positivo y si hace que el flujo después de la mejora sea mejor que el flujo antes de la mejora. El flujo incremental analiza de forma exclusiva la incorporación o sustracción de uno o varios componentes en una empresa o proyecto. Describe las variaciones, aumentos y disminuciones que se generan por incorporar o quitar determinado componente. Supongamos que una propuesta de mejora, adición de una máquina en determinado proceso, hace que las ventas aumenten en 20.000 soles y sus costos también aumentan en 10.000 soles. La depreciación de la nueva máquina es 15.000, el impuesto de la renta es 30% y se tendrá el siguiente análisis. Tenemos acá tres columnas: la empresa sin adición de máquina, la adición de máquina y la empresa con adición de máquina. Tenemos también la columna para calcular el flujo económico, la columna de ventas, costos operativos, depreciación, utilidad antes de impuestos, depreciación, flujo de caja económico. La empresa sin adición de la máquina tiene unas ventas de 20.000, costos de 40, depreciación de 20, utilidad antes de impuestos de 20, impuestos de 6, depreciación de 20, flujo económico de 34.000. La depreciación resta para pagar menos impuestos, pero al final se suma, porque lo que yo quiero es llegar al flujo de caja y no a la utilidad. Pero el impuesto a la renta sí se calcula sobre la utilidad, por eso que ha sido necesario el cálculo. La adición de la máquina. Esta mejora representa unas ventas adicionales de 20.000, costos de 10.000, depreciación de 15.000, utilidad antes de impuestos de 5.000,
negativo, impuesto a la renta positivo 1.500, depreciación 15.000 y flujo incremental 11.500. El flujo incremental tiene que ser positivo para que valga la pena la mejora. Finalmente, la empresa con adición tiene unas ventas de 100.000 y un flujo de caja económico de 45.500, ¿no? Conformado por el flujo antes de la adición y la adición. Vamos a ver un ejemplo de flujos incrementales, ya con el caso de imprenta Cadillo. Voy a resolverlo en Excel y les voy a pasar este Excel en un anuncio. ¿Okay? ¿De qué se trata el caso de imprenta Cadillo? Imprenta Cadillo tiene dos alternativas. Tiene una máquina que tributariamente está totalmente depreciada. O sea, ya para efectos tributarios se recuperó el impuesto a la renta, ya se dedujo la depreciación, pero todavía funciona. Una cosa es la depreciación tributaria y otra cosa es la depreciación financiera. Tributariamente yo me tengo que adaptar al organismo tributario de cada país. O sea, como SUNAT establece en Perú principalmente el método de línea recta, en otro país, otro organismo similar, recaudador de impuestos, podría establecer otro método. Entonces, la empresa tiene que adaptarse a cada país al método. Pero podría tener una contabilidad financiera diferente para todo el grupo, utilizar un método de depreciación distinto al tributario. Yo voy a hablar siempre desde el punto de vista tributario. Tiene una máquina que todavía funciona. Esta máquina antigua ya está depreciada, pero todavía funciona, genera ventas. Va a durar 2 años. En 2 años la máquina ya no va a funcionar y va a ser necesario hacer un overhaul, un repotenciamiento para dejar la máquina en óptimas condiciones, y este overhaul extendería la duración de la vida útil de la máquina por 3 años más. En total, 5 años de duración total. 2 años antigua, 3 años de overhaul, 5 años total. Esa es la alternativa número 1. La alternativa número 2 es de arranque comprar una máquina nueva y que esta máquina nueva me dure 5 años. En ambos escenarios voy a calcular el VAN y el VAN mayor será una de las variables para yo elegir, para decidir, el VAN mayor. En este caso, solamente voy a utilizar VAN. ¿Por qué solamente utilizo VAN? Porque la duración de ambos proyectos es la misma. Sin embargo, si la duración hubiese sido diferente, ¿qué tendría que haber calculado? Aparte del VAN, ¿qué se calcula cuando la duración es diferente? El PAE. El BAE, ¿verdad? Si la duración hubiese sido diferente, Giselle, Cristal, Pablo, Jeremy, tendríamos que haber calculado el BAE. Pero acá como son iguales, simplemente con el VAN. VAN. Vamos a ver qué es mejor, la alternativa 1 o la alternativa 2. Vamos a leer el caso. Ok, vaciamos el caso, vaciamos las preguntas a nuestra pizarra.
¿Qué les parece estas últimas semanas que utilicemos pizarra y Excel? ¿Qué les parece? ¿Conversan entre los dos documentos? Aparte de la grabación que también tenemos, ¿no? Entonces estudian grabación, Excel, pizarra, PPTs. Entre todo eso pueden estudiar y tener un mejor resultado. Yo les paso las pizarras, no necesariamente otros profesores se las pasan, simplemente las desarrollan en clase. Todo lo que esté a mi alcance para apoyarlo, chicos, lo hago. Ya lo demás depende de ustedes. Bueno, ¿de qué se trata este caso? Tenemos la opción del overhaul y tenemos la opción de la máquina nueva. Dice, Imprenta Carillo y Asociados quiere reemplazar una máquina antigua de sistema semimanual. Quiere reemplazarla. Dice, a pesar de estar totalmente depreciada, tributariamente hablando, a pesar de estar totalmente depreciada y de no tener un valor de venta, dicha máquina está operativa y genera ventas anuales de $320,000 y costos de operación del orden de $80,000. La máquina todavía funciona y todavía genera ventas y costos. ¿Han visto esos buses que tienen así ¿no? el armazón súper grueso? O sea, la lata súper gruesa, están hechos bien fuertes, que si te chocas con ellos pierdes. Esos buses antiguos que tienen como 30, 40 años y todavía funcionan, ¿no? Esos que botan todavía mucho humo bastante oscuro, contaminan el ambiente. Todavía existen, ¿no? Todavía funcionan, ¿eh? Viejitos pero funcionan, de buena carrocería y generan ventas y costos. Pero de mantener esa máquina antigua que todavía funciona, será necesario hacer un overhaul al finalizar el año 2, con una inversión de $200,000. Se invierte $200,000, eso se vuelve parte del activo de la empresa y es sujeto de depreciación para recuperar el impuesto. Se deprecia en 3 años bajo el método de línea recta y sin valor de salvamento. En el año 5 se estima que se puede vender el equipo repotenciado a $30,000 y que este overhaul generaría incremento de ingresos por $50,000 anuales e incrementos de costos de operación de $20,000 anuales. Este sería el escenario del overhaul. Este párrafo es para el escenario del overhaul. Vamos a hacer el escenario del overhaul aquí en Excel. Vamos a poner aquí más información que me dan sobre el caso. Me dicen que la tasa mínima atractiva de rendimiento, o sea, la tasa que vamos a utilizar para descontar los flujos, es 18% anual, que el proyecto dura 5 años y la tasa de impuesto de la renta es 30%. Con eso me dicen determinar cuál es la mejor alternativa, comprar la máquina nueva o seguir con el antiguo y hacerle un overhaul y por qué. ¿No? En esta parte vamos a calcular el VAN de las dos alternativas. Empezamos con el escenario del overhaul. Tasa de descuento 18%.
Vamos a poner el escenario máquina antigua, 2 años, más overhaul, 3 años, total 5 años. Tenemos del año 0 al año 5 que dura este proyecto. En el escenario de la máquina antigua no hay que hacer ninguna inversión al inicio porque la máquina todavía está funcionando. O sea, la antigua todavía funciona. Entonces no tenemos que hacer ninguna compra. De frente vamos a las ventas. Todavía genera ventas y costos normales, regulares, de 320.000. Costos de 80.000. Sin embargo, en el año 2 ya esta máquina no funciona. Por lo tanto, será necesario hacer un overhaul que tiene un valor de 200.000. Este overhaul va abajo solito, solito como inversión negativo en el año 2, fines del año 2. Este overhaul va a generar ventas incrementales, o sea, ventas adicionales, extras, y costos incrementales por 50.000 y 20.000. Una vez que tenemos estos datos, tenemos que restar la depreciación. No te dicen deprecia, pero tú sabes que tienes que restar la depreciación porque utilizas para bajar el impuesto. Yo siempre lo pongo en amarillito para acordarme que lo tengo que restar y después sumarlo. El overhaul es como un activo fijo, es un activo fijo, ¿no? Y como tal está sujeto a ser depreciado. Te dice que la depreciación se hace por el método de línea recta y que no tiene valor de salvamento. Quiere decir que se deprecia completamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner acá la depreciación anual, el escenario del overhaul sería 200.000 entre 3 años, 66.666. $66.666, 66.666. A ese nivel ya podemos calcular la utilidad operativa antes de impuesto a la renta. Sí, pregunta. Es como si comprases un nuevo activo, simplemente que no es nuevo. Tú mismo contratas a un técnico para que haga la mejora de tu máquina. De repente tienes que incurrir en cambiarle las piezas, en pagarle al técnico, en pintar la máquina. Todo eso que tú desembolses se vuelve parte de la inversión, ¿no? Solamente que en vez de estar en el año 0, está en el año 2. Y lo deprecias los siguientes 3 años, que es el tiempo que te dura ese overhaul. ¿Okay? Entonces, no es un gasto, es un activo fijo, pero que no se deprecia en el año 2, sino en los siguientes 3 años. Después,
la depreciación la tengo que sumar. ¿Quién sabe por qué resto la depreciación arriba y por qué la sumo abajo? ¿Quién me dice? Para pagar menos intereses. Intereses. ¿Para pagar menos qué? ¿Por qué se resta la depreciación? Para pagar menos impuestos. Se resta para pagar menos impuestos y se suma ¿por qué al final? Porque no es un gasto en sí, no es un desembolso en efectivo que se realiza. No es un desembolso en efectivo, ¿no? Entonces díganmelo completo. Se resta para pagar menos impuestos y se suma para llegar al flujo de caja, ya que la depreciación no es un gasto en efectivo. ¿Ok? Que es diferente a no hacer nada, porque uno puede decir, profesora, pero si lo resta arriba y lo suma abajo, entonces mejor no haga nada. No, sí hay una diferencia, porque restando la depreciación se pagan menos impuestos. Entonces hay que hacer esto, restar y sumar. Lo que resté arriba lo sumo abajo. Después me dice de que la máquina antigua, un overhaul, se puede vender, ¿no? Se puede vender en el último año. Se vende por un valor de 30.000. Y hay que calcular también el impuesto a la renta por la venta de la máquina. Cuando tú vendes, SUNAT te va a tocar la puerta y te va a decir, ah, vendiste, págame mi parte, dame mi parte. ¿Ok? Entonces vamos a calcular en esa venta cuánto es el impuesto a la renta. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? Precio de venta o valor de mercado es igual a 30.000 y hay que pagar el 30% de impuesto a la renta. ¿Sobre cuánto? Sobre el precio de venta menos el valor neto en libros. Es 200.000 costo inicial menos la depreciación acumulada. Se tiene que pagar 30% de 30.000. 30% de 30.000 es 9.000. Aquí sí se tributa 30% de 30.000 porque todo es ganancia. El valor neto en libros es 0. No hay valor de salvamento. Entonces la ganancia neta de impuesto a la renta en la venta de la máquina ¿cuánto, chicos? La ganancia neta en la venta de la máquina. 21.000. 21.000. Ustedes en su trabajo final también tienen activos fijos, también tienen ventas de activos fijos, también tienen valores de salvamento, tienen que pagar o calcular el impuesto a la renta, ¿no? Muy bien, entonces acá ponemos 30 menos 9. 30 menos 9. Y con eso calculamos el flujo de efectivo económico. En el año 0 no hay flujo
porque no se invierte nada. La máquina todavía funciona. No es que no se haya invertido nada, ya se invirtió y la máquina todavía funciona. En su momento hubo una inversión, ¿no? Cuando empezó el proyecto. Pero ahorita ya no hay que invertir, la máquina todavía está funcionando. Pero en el año 2 sí hay que hacer una inversión para mejorar la máquina por $200.000. Acá ponemos el valor de la utilidad anual. Calculamos el impuesto a la renta, que es 30%. Ya me ha faltado poner acá el impuesto. Impuesto a la renta. Menos 30% de 240.000, 72.000 de impuestos. Fijamos la celda de la tasa del impuesto de 30% y aplicamos todos los años esa misma tasa. Sumamos los flujos previos. Como se observa en el año 2, el flujo es negativo porque en ese año está el overhaul. Al overhaul no le calculen impuestos, ya que es un activo fijo. Después se deprecia y ahí tiene el efecto en impuestos. A este nivel calculamos el BAN del overhaul con una tasa mínima atractiva de rendimiento de 18%. Es la tasa con la cual voy a descontar los flujos. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el BAN, chicos? ¿Quién se acuerda? Con Excel. ¿Cómo calculamos el BAN en Excel? Fórmulas. BNA. Funciones. BNA. Muy bien. ¿Qué más? La tasa. ¿Cuánto es la tasa? 18%. 18%. Valores. ¿Qué valores voy a traer a valor presente? ¿Qué valores descuento, chicos, para calcular el BAN? El flujo neto de 168.000 para hasta los 5 años. Ya, los flujos económicos del año 1 al año 5. ¿No? Función BNA, como bien dice Betty, función BNA con el 18% de tasa de descuento. Y eso me sale 454.930. Es un BAN positivo, quiere decir que es un proyecto mejor a la tasa alternativa en 454.930. Así armamos el flujo, el overhaul lo ponemos al final sin afectarlo al impuesto, pero sí depreciándolo después. Ese es el caso del overhaul. Ahora vamos a hacer el escenario de la máquina nueva, que dura 5 años. También tiene una duración de 5 años. ¿Qué dice de la máquina nueva? Acá vamos a ponerle máquina nueva. La máquina nueva es automática, se importaría desde Austria, o sea, hay que traerla hasta el Perú desde Austria. Hay que pagarle al proveedor de Austria $400.000, pero aparte hay que traerla y
desembolsar algunos importes para ponerla a funcionar. Los desembolsos por traslado y puesta en funcionamiento equivalen al 10% de su valor. Los desembolsos para el traslado y funcionamiento equivalen al 10% de su valor. Se deprecia en 5 años bajo el método de línea recta, conservando un valor de salvamento de $110.000. Al finalizar el año 5, se puede vender este equipo nuevo, que era nuevo, a $150.000 como precio de mercado o valor de mercado, o valor de precio de venta, ¿no? Precio de venta, precio de mercado, valor de mercado. Esta inversión generaría un incremento de ingresos de $125.000 anuales y un incremento de costos de $15.000 anuales. Ok. Ponemos aquí el escenario de la máquina nueva. Vamos a calcular la depreciación, vamos a calcular el impuesto de la renta en la venta de la máquina. En esta alternativa sí hay una inversión inicial. ¿Cuánto es la inversión inicial? ¿Cuánto es la inversión inicial? El costo de la máquina, ¿no?, que cobra el proveedor es $400.000. Eso es lo que cuesta en Austria, ¿no? El proveedor de Austria cobra $400.000. Pero aparte, hay que traerlas del Perú y ponerlo a funcionar. Todos los costos o desembolsos en los que la empresa incurre antes de presionar el botón ON y prender la máquina, todos esos costos se vuelven parte del activo, del costo total de la máquina. Equivalen al 10% del costo inicial. Eso sería 40.000. 10% de 400.000 es 40.000. Y con todo esto calculamos el costo total de la máquina. Es 440.000. ¿Ok? Entonces ese costo total que acabo de calcular lo voy a poner aquí a la derecha para que sepamos de dónde viene la inversión inicial. 440.000. Dice que esta máquina todavía genera ventas. O sea, si se compra una máquina nueva, se va a tener las mismas ventas de antes, pero aparte se va a tener unas ventas adicionales y costos adicionales. Ventas adicionales de 125.000 y costos de 15.000. Adicionales a lo que ya había de ventas y costos. En esta parte, aunque no te lo digan, tienes que depreciar. Lo voy a poner en amarillo para restarlo y después sumarlo. No me voy a olvidar de después sumarlo. ¿Cuánto es la depreciación? Depreciación. Depreciación anual será igual al costo inicial. Acá sí hay un valor de salvamento, un valor contable que va a mantener el activo al finalizar su vida útil. Esto es igual a 66.000. Por ende, la depreciación anual de esta máquina
es $66.000 cada año. ¿Ya? Hasta ahí estamos armando nuestros flujos económicos. Todo esto para primero calcular el impuesto a la renta, ¿no? Y los otros costos y gastos y ventas, ingresos y salidas de dinero. Calculamos la utilidad operativa antes de impuesto a la renta. Ponemos acá una línea. No ponemos la inversión inicial. Como estamos hablando del estado de pérdidas y ganancias, para calcular el impuesto, solamente ponemos los flujos a partir del año 1 al 5. La inversión inicial lo ponemos en el flujo económico, más no en la utilidad. A esto le restamos el impuesto a la renta, que es el 30%, menos 30% de 284.000, y esa tasa de impuesto a la renta la fijamos. La depreciación la tenemos que sumar al final. También me hablan de la venta de la máquina nueva en el año 5. Sé que la máquina se puede vender a un precio de venta o precio de mercado o valor de mercado de 150.000. Pero ¿cómo calculo el impuesto? SUNAT va a decir mi parte menos 30% de precio de venta menos el valor neto en libros, que es el costo inicial, menos la depreciación acumulada. Seguimos desarrollando esta parte, sería menos 30% de 40.000. Menos 30% de 40.000, ¿cuánto es? Menos 12.000. La ganancia neta de impuesto a la renta en la venta de la máquina es igual a 138.000. O sea, sí hay una ganancia, pero hay que pagar un impuesto. $150.000 menos 12.000. Lo vamos a poner de otro color acá. De color azul. Y el impuesto a la renta de la venta de la máquina nueva Con todo eso llegamos a nuestro flujo de efectivo económico.
Acá sí bajamos la inversión inicial de 440.000 y sumamos los flujos previos para hallar los flujos económicos. Con esto estamos ya en condiciones de calcular el IVAN de la compra con una tasa mínima atractiva de retorno de 18%. ¿Quién se acuerda cómo calcular el IVAN? ¿Quién se acuerda cómo calcular el IVAN con Excel? ¿Cómo era cuando había una inversión inicial? El mismo procedimiento que antes, solo que se sumaba la inversión. O sea, el Exacto. BNA. Ajá. Fórmulas, insertar función BNA, ponemos la tasa, que es 18%, y en valores marcamos, Betty, ¿de qué año a qué año? ¿De qué año a qué año marcamos para calcular el BA? Mi conexión está mal, mi micro ya se prendió. Desde el año Ya. 1 hasta el último año, meses. Del año 1 al año 5. Pero ahí no queda la cosa. Eso solamente es el valor actual de los beneficios. Para que sea valor actual neto, ¿qué tenemos que restarle? El valor inicial. La inversión inicial, ¿no es cierto? Entonces ahora me queda 448.396. Muy bien, ¿qué prefieren? ¿Un BAN de 454.000 o un BAN de 448.000? El que tiene mayor BAN, de 454.000. 454.000. ¿Todos de acuerdo que prefieren el overhaul, que tiene un BAN de 454.000 versus una compra que tiene un BAN de 448.000? ¿Qué dice Luis Valdivieso? ¿Está de acuerdo con el overhaul? Sí, profe, Jeremy porque dice da sí, mayor BAN. Mauricio bien. Y así nomás por el mayor BAN ustedes deciden, ya, porque acá gano más, así por eso decido. Solamente van a concluir por el mayor BAN. Hay que tomar en cuenta otros criterios que pueden ser algo subjetivos, pero que también pueden ser importantes, ¿no? Ya. En principio, elegir el overhaul por mayor BAN, ¿no es cierto? Por mayor BAN. Además, ¿cuánto desembolso, Luis, requiere la compra? Te lo estoy marcando aquí. ¿Cuánto desembolso requiere la compra? 440.000 ¿En qué año? en el año 0. Y en el caso del overhaul, ¿cuánto requiere de inversión en el overhaul? No se ve, profe. Creo que es 30 y No se ve 300.000. acá. No, no. Estoy marcándolo, estoy marcándolo acá. 200.000 ¿En qué año? en el año 2. ¿Qué prefieres? ¿Invertir 440.000 en el año 0 o invertir 200.000 en el año 2? Invertir los 200.000 en el año 2. En el caso del overhaul, ¿necesitas inversión en el año 0? No, en ese caso no. Nada, ¿verdad? En cambio, la compra 440.000 de arranque. Entonces yo diría que el overhaul también es mejor en el sentido de que requiere menos liquidez, ¿no? El overhaul requiere menos inversión y recién es en el año 2. ¿Qué te parece, José Alonso?
¿El overhaul te parece mejor? Invertir mayor van y aparte invertir menos. Perdón, profe, disculpe. ¿Qué te parece mejor? ¿El overhaul o la compra? A ver, pasa la posta a alguien más. Has estado un poquito Lo que en esta sucede es que hay parte. una alumna del salón que me está escribiendo por WhatsApp, preguntándome por el tema de la asistencia. Entonces estoy intentando aclararle su duda. Ya. A ver, pasa la posta a alguien, cualquiera que está presente. Eh, eh, Génesis. Génesis, ya, suertuda. Génesis. Génesis, está presente Génesis. No está presente, se fue a almorzar. Se fue a comer su lomo saltado. No está presente. A ver, yo llamo a alguien más. Denzel Tranca. A ver, dijo presente hace un rato. Denzel, ¿está presente Denzel? Sí, profesora, estoy presente. Denzel, ¿tú crees que es mejor el overhaul? Yo creo que sí, porque requiere menos inversión. Y porque tiene mayor van, además, ¿no? Entonces, por las dos variables, requiere menor inversión, recién es en el año 2, ¿no? Y te tiene mayor van. Sin embargo, ¿por qué otras razones yo elegiría la compra? Chicos, la máquina nueva tiene garantía. Es lo más probable que tenga garantía, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Tú preferirías una máquina con overhaul que te da un van alto o preferirías una máquina nueva con un poquito menos de van, solo un poquito menos, pero con garantía? En el caso que se malogre, te tienen que reemplazar la máquina. ¿Qué preferirían? ¿La máquina nueva o con overhaul? La nueva, profe. Podría ser la nueva por la garantía ofrecida, ¿no? También puede ser de que la nueva sea más eco-friendly, ¿no? Ecoamigable, que proteja el medio ambiente, que no contamine, una tecnología que proteja el medio ambiente. Miss, hay también Sí, máquinas, las actuales, que salen con ahorro de energía, que anteriormente no había, ¿no? Las anteriores máquinas usualmente trabajan con un motor antiguo y o sea, no consume más electricidad en algunos casos, ¿no? También podría ser eso. sí, claro, por supuesto. Pero eso, Betty, ¿verdad? Sí, Miss, sí. Si hay un ahorro de energía en la nueva versus el overhaul, tendrías que ponerlo en el flujo como ahorro, ¿ya? Y ese flujo incrementaría tu van. Ah, ya, Miss, ya. Listo. Se lo podrías cuantificar para incluirlo en el van. Entonces, ahí ya ganaría la compra, ¿verdad? Sin embargo, aunque gane la compra, ¿cuál es la desventaja? Que requiere mucho más desembolso en el año cero. Si tienes la plata, en buena hora, pero si no la tienes, no te queda otra que hacer overhaul. U otra opción, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí, Miss, sí. Bueno, esa es la pregunta A. También tenemos la parte B. La parte B te dice, cambiaría su respuesta de A si el valor de venta de la antigua máquina fuese 60.000 y este monto pudiese usarse para la compra de la nueva. Pregunta, Denzel, Sí, profesora. si tú tienes un carro viejo
y te quieres comprar uno nuevo, ¿qué cosa haces con el antiguo? Lo vendo. Lo vendes. Entonces, podría yo vender mi máquina antigua y comprarme una máquina nueva, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a tener dos máquinas? Ocupándome espacio, dando mal aspecto, de repente se está oxidando ahí, ¿no? Una máquina antigua. Entonces, en el escenario de la máquina nueva, yo podría vender la antigua y comprarme una nueva. En algo ayudará para pagar la nueva máquina, ¿no? Como vendes el viejito, tu auto, y compras uno nuevo, algo te ayuda para pagar la inicial. Acá voy a poner un rubro nuevo que se llama venta de la máquina, pero ya no es la nueva, sino vendes la máquina antigua en el año 0 y pagas un impuesto a la renta por la venta de la máquina antigua en el año 0. ¿En qué año va la venta de la máquina antigua? En el año 0. En el mismo año 0 vendes la antigua y compras la nueva. ¿Cuánto es el valor de venta? Dice 60.000. 60.000 es el valor de mercado de esa máquina. Pero hay que pagar un impuesto. Como está totalmente depreciada, el impuesto se paga sobre todo el valor de venta. Quiere decir que habría un flujo adicional. Pregunta, ¿te mejora el VAN si tú vendes la máquina antigua? ¿Te mejora el VAN? Acá todavía me falta poner la venta de la máquina antigua. ¿Te mejoró el VAN o no te mejoró el VAN, Denzel? Antes era 448, ahora es 490. Sí, claro. Ahora, ¿qué opción sería mejor? La opción, la segunda. La compra, ¿verdad? Sí. Entonces sería, ¿cambiaría tu respuesta de A? Sí, cambiaría mi respuesta de A, ya que ahora conviene la compra por mayor VAN. Sin embargo, ¿cuál es la gran desventaja de la compra? Requiere mayor inversión inicialmente. Claro, requiere una inversión inicial de 398.000. Muy bien, excelente. ¿Qué tal el casito? ¿Te gustó? Sí, Miss, fue entendible. No siempre la única opción es comprar. Yo puedo tener otras que incluso pueden ser mejores. Y siempre tomar en cuenta la liquidez. Yo puedo querer algo, pero no tener plata para eso. No me queda otra que elegir lo que está a mi alcance. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre el trabajo final. Antes de eso, evaluación de desempeño. En el sílabo aparece una nota de evaluación de desempeño que se llama DD, que vale 15% de su nota final. 15%. Ya. Este ciclo nos han pedido que abramos la nota en trabajo final y evaluación de desempeño, pero es la misma nota que el trabajo final. No es que tengan que hacer algo nuevo, ¿ya? Es la misma nota. En el aula virtual, en la semana 15, confírmame delegado, después me confirmas, no tiene que ser ahorita, que en semana 15 les aparece dos enlaces. Un enlace para el trabajo final grupal y un enlace para la evaluación de desempeño grupal.
Suben el trabajo en los dos enlaces. Tanto en la evaluación de desempeño como en el trabajo final suben tanto su PDF o Word y su Excel. ¿Ok? Lo sube un integrante y replica para todo el grupo. Me confirma después, José Alonso, si aparece los links, ¿ya? En la semana 15. Y esto también se cumple con la fecha límite del 26 de junio hasta las 23:59 horas. 23:59 se cierra el link. Si tú esperas hasta las 23:59 se va a cerrar el link. Tienes que hacerlo de preferencia, claro, yo les digo, porque a las 23:59 empieza el minuto 23:59 y se cierra. No se cierra al finalizar del minuto 23:59, se cierra al inicio. Entonces mejor hasta 23:58. ¿Ya? Mejor, no se arriesguen. Pero tampoco esperen pues al último minuto, ¿no? Háganlo en la tarde, no sé. Ya con las pautas que yo les voy a dar hoy, voy a darles bastante apoyo en el trabajo final para que ya no tengan mayor duda. Si igual hay dudas, las podemos ver el jueves. Por si acaso les ha llegado un correo, seguramente me dice el delegado, sobre una clase de recuperación. Ya, no se refiere a las clases de martes y jueves, porque yo esta semana voy a hacer clases normal. Difícil que yo cancele alguna clase. Muy difícil. Mis alumnos están por encima de todo. Entonces, esta semana vamos a tener clase martes y jueves normal. La próxima semana, la última semana 15, tenemos clase el martes, pero el jueves es feriado. Entonces esa clase de jueves la estoy pasando a este sábado. O sea, vamos a adelantar la clase al sábado 24 de junio de 11 a 1, como habíamos quedado la semana pasada. Entonces así terminamos más rápido el curso, ¿no? Ya el martes 27 cerramos. Y así si tienen alguna duda el sábado, también se las puedo resolver sobre el trabajo. ¿Ok? Muy bien. En el trabajo final tenemos algunas pautas. Vamos a copiar aquí las pautas. Fecha límite, 26 de junio hasta 23:59 horas. Semana 15, trabajo final. Se adjunta el Word, PDF y también el Excel, que sustentan la parte de análisis financiero. Tienen que subir el Excel. Si yo tengo alguna duda, voy a ir al Excel. Ya les expliqué la semana pasada el capítulo, el punto 1 y el punto 2.1 y 2.2. Ahora me voy a ir al punto 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. No les había explicado esto antes porque todavía no habíamos visto el tema de overhaul. El tema de overhaul lo estamos viendo recién hoy. Y su trabajo tiene una parte de overhaul. Muy bien, dice, elaborar el flujo de caja financiero de la propuesta de mejora, considerando cada uno de los parámetros que se listan en el anexo 2. Esta parte no aplicaba para el parcial, pero aplica para el final. Determinar la viabilidad del proyecto de acuerdo al BAN financiero, RBC financiero y PRD financiero.
Suponga que la recuperación de las ventas se logra el 85% de lo esperado, presente el nuevo flujo de caja financiero y evalúe la viabilidad de acuerdo con el plan financiero. A ver, suponga que los 3 equipos adquiridos en el año 2020 son sometidos a un overhaul a finalizar el año 2023. Gracias a sus negociaciones con el proveedor de servicio, cobrará 22.500 por cada equipo. Dicho importe permitirá incrementar la vida útil de cada equipo en 2 años adicionales. 2 años adicionales quiere decir que se va hasta el 2027. Elaborar una gráfica, valor en libros versus tiempo, para los 3 equipos desde el año 2020 hasta el año 2027. Acá están los puntos y acá está el número de páginas. Total 42 páginas. Igual les sugiero que pongan su introducción, sus objetivos, sus conclusiones y sus recomendaciones. Las recomendaciones y conclusiones son únicas para cada grupo, ¿no? Cada uno tiene que explicarlo en sus propias palabras. Ok, chicos. Ok, vamos a explicar algunos aspectos. Ya tenemos ahí cuánto vale, el número de páginas. Y vamos a explicar los anexos, el anexo 2. El anexo 2 incluye información financiera para este análisis. La empresa decide llevar a cabo un proyecto de mejora. La empresa tiene problemas, ya ustedes saben cuáles son los problemas de la empresa, decide hacer una inversión, una mejora para recuperar ventas e incrementar ventas. Entonces va a invertir para presentar una propuesta de solución a sus problemas y aumentar sus ventas. Claro que al aumentar sus ventas también va a generar costos y gastos, ¿no? Entonces, el año 0 es el año 2020. Imagínense que el año 0 es el año 2020, el año 1 2021, el año 5 2025. Las ventas totales del año 2020, mientras se está implementando la propuesta de mejora, sufren una disminución del 12% respecto de las ventas del año 2019 debido a la coyuntura de pandemia mundial. Aquí hay un dato importante que es la reducción de ventas del 2019 al 2020 en un 12% por pandemia. La recuperación total de ventas como parte de la implementación de la propuesta de mejora representa el siguiente porcentaje en función del impacto económico mostrado en el 2019. 2021, 28%, 2022, 32%, 2025, 36%. Está en porcentajes. Estos valores están en porcentaje. Dice porcentaje. Las ventas para los años 2021-2025 mantendrán un crecimiento constante de 4.5% en función del año anterior. Acá también hay un dato que tienen que extraer. Las ventas aumentan 4.5% en relación al año anterior. El incremento anual de ventas solamente se debe a la aplicación de la propuesta de mejora. Yo solamente voy a ver lo que ocasiona esta mejora. Sus ventas, sus costos, sus gastos, sus inversiones. Puede ser que la empresa tenga otros proyectos u otras acciones que también conllevan a incrementar ventas, pero yo solamente voy a tomar en cuenta el aspecto de la mejora de este caso. ¿Qué más? ¿Qué más? Me habla en el punto F de los costos operativos. Los costos operativos anuales asociados a la propuesta de mejora representan el 38.5% de las ventas recuperadas para los años 2021 y 2022 y 47.5%
47% para los años 2023 a 2025. La propuesta de mejora necesita un incremento de gastos de administración y ventas por 72.500 soles anuales, de forma que el gasto total alcanza los 275.000 soles anuales. Aquí, el dato relevante para este proyecto son 75.500, más no 275.000. 275.000 es el gasto total de toda la empresa, pero yo solamente quiero saber lo que ocasiona esta propuesta de mejora, que es 72.500. Entonces ese dato de 275.000 no deben usarlo, solamente 72.500. Te habla de la inversión necesaria. Se invierte en 3 activos fijos, equipo A, B y C, te dan los valores. Te hablan de la depreciación. Estos datos de la derecha, características, los vas a utilizar para la depreciación y para la venta del activo en el último año. Valor de salvamento, vida útil, método de línea recta, valor de mercado. En el segundo caso es método de suma de dígitos de los años, depreciación acelerada. En el tercer caso es método de línea recta. Después te dicen que para el capital de trabajo se invierte 85.000 en el año 2021, 2022, 2023, 2024 se requiere invertir 20.000 soles adicionales y en el 2025 se recupera el 80% de toda la inversión. Ahorita les voy a explicar el capital de trabajo, ¿ya? Un ejemplo de capital de trabajo. Toda la inversión se realiza en el año 2020. 2020 es el año cero para ustedes. También te hablan del financiamiento. Son 2 préstamos, uno con el método francés y otro con el método alemán. ¿Para qué sirve hacer las tablas? Para discernir cuánto es amortización, cuánto es interés, y solamente los intereses generan ahorro de impuesto a la renta. La tasa de impuestos es 30% y el costo de capital es 28%. Les voy a hablar ahorita de lo que es los tipos de inversiones. Ejemplo de inversiones. Cuando uno tiene un negocio, empiezas un negocio, necesitas 2 tipos de inversiones. En activo fijo, bueno, si es una empresa productora, industrial, necesita inversión en activo fijo. Por ejemplo, si tienes una panadería, necesitas la inversión en las máquinas, en los hornos, en las mezcladoras. Necesitas inversión en activo fijo, las máquinas, el local, por ejemplo, ¿no? Los muebles. Y también necesitas capital de trabajo. El capital de trabajo es lo que necesitas en el día a día, ¿no? Por ejemplo, materias primas, harina, la leche, el huevo, la levadura, necesitas materias primas para producir, necesitas la mano de obra, necesitas algunos servicios, agua, luz, etc. Por lo tanto, cuando tú tienes un negocio, necesitas 2 tipos de inversiones. Inversiones en activo fijo, inversiones en capital de trabajo. Si no tienes activo fijo, no puedes producir el pan. Si no tienes harina, mano de obra, servicios, tampoco puedes producir el pan. Entonces, las 2 inversiones son importantes y necesarias. Por ejemplo, en el tema de capital de trabajo, supongamos que tenemos un proyecto que dura 4 años.
El capital de trabajo en el año 0 te dicen que es 100.000 soles. Cada año, del año 1 al año 3, la inversión de capital de trabajo es 15.000. Y en el año 4 se recupera el 90% de todo lo invertido en capital de trabajo. Acá tendremos 4 años, año 0, año 1, año 2, año 3, año 4. Invertimos en el año 0 100.000 en capital de trabajo. En el año 1 te dice que se invierte 15.000. En el año 2 también se invierte 15.000. O sea, cada año también es necesario seguir invirtiendo. Y en el último año se recupera el 90% de todo lo invertido, que sería en positivo porque se recupera 130.500. Porque cuando termina el proyecto, la empresa todavía puede contar con un poco de caja. A caja también es importante, ¿no? Tener caja para cash puro para afrontar tus egresos. Esto es igual a 90% de 145.000. Es la sumatoria de los capitales de trabajo de los años 0 al año 3. Y así tienen ustedes un punto sobre capital de trabajo, que es el que estoy marcando en azul. Que lo podrían tratar más o menos como este ejemplo. Y vamos ahora al flujo de caja. Yo se lo voy a explicar en un Excel. Se los voy a explicar en un Excel. Pero este Excel no se los voy a pasar. Simplemente lo van a mirar en la grabación, ¿ya? Y pero les voy a explicar cómo lo voy a preparar. Estos son datos de otro ejemplo. No necesariamente son datos del caso, pero podría ser muy similar. Tenemos los años 2019, 2020 a 2025. Ustedes van a calcular el valor de las ventas, que podría ser un valor de 1.800.000 para el año 2019. Podría haber una reducción de 12% en el año 2020, que es 1.800.000 por 1 menos 12%. Y después cada año un incremento en ventas de 4.5%. Después te hablan del impacto. Y te hablan de la recuperación de ventas. 20%, 32%, 37% y así cada año. El año 0 es el año 2020, el año 1 es 2021.
Los ingresos están compuestos de dos partes. Solamente les voy a explicar la parte de ingresos porque ahí puede haber alguna duda. Recuperación de ventas. La empresa hace la inversión en la propuesta de mejora para recuperar ventas e incrementar ventas. La recuperación de ventas es un porcentaje, en este caso 28%, del impacto. Un porcentaje del impacto. Ahí la recuperación de ventas. Y así para cada año. El incremento, acá suele haber problemas en ventas. Cada año las ventas aumentan 4.5, 4.5, 4.5, 4.5%. Del año 0 al año 1, las ventas incrementan en 71.280. Del año 0 al año 1, de 2020 a 2021, aumentan en 71.280. Acá suele haber un error. En el año 2022, año 2, ¿cuánto es el incremento de ventas? El incremento de ventas vendría a ser la nueva venta versus la venta original. Sería 1.729.000 menos 1.584.000. ¿Ya? No menos 1.655.000, no. Celda G3 menos celda E3. 145.768. Y así cada año. Así que tengan cuidado con el incremento de ventas. Es en relación al año 0, no en relación al año anterior. Con todo esto, yo totalizo mis ingresos. Y bueno, abajo tendrán que poner sus costos, sus gastos, su depreciación, su impuesto, las inversiones en activo, sumar la depreciación, el capital de trabajo. Con esto calcular el flujo económico, después su flujo de financiamiento, préstamo, amortización, intereses, beneficio tributario. Con eso calculan el flujo de caja financiero. Les recomiendo que se vayan a la semana 13. Semana 13. Sí, si alguien tiene que retirarse, retírese nomás. Les recomiendo que se vayan a la semana 13 y en semana 13 se van a ir al slide número 11 y ahí tenemos un esquema de flujo de caja financiero, ¿no? Ingresos, gastos, miren lo que aplica pues, ¿no? Para nuestro caso, depreciación, utilidad, impuesto, depreciación, inversiones en activos, capital de trabajo, préstamo, amortización de intereses, beneficio tributario. Con eso calculamos el flujo de caja financiero. Y sobre este flujo de caja financiero vamos a calcular el BAN financiero, el RBC financiero, el PRD financiero y lo que te pidan en el punto 2.4, ¿no? El punto 2.4. En el punto 2.6 te hablan de overhaul, ¿no? Que es el tema que hemos visto hoy. Ahí te dicen que hay 3 equipos que tienen un overhaul al finalizar el año 2023, incrementa la vida útil en 2 años, elaborar la gráfica. Para elaborar esa gráfica, te recomiendo que te vayas
al Excel que te mandé en semana 13. En semana 13 tenemos el caso Incas, ¿se acuerda del caso Incas? Donde teníamos la depreciación por línea recta, suma de dígitos. Pero el caso de Incas está amarrado a la hoja de depreciación. Hay una hoja de cálculo inicial que se llama depreciación. Esta hoja de depreciación tiene las gráficas, ¿no? Pero están amarradas a las celdas. Miren, no es una imagen, es una gráfica. En Excel, ¿no? Acá tienen las curvas. Entonces podrían tomar como referencia ese caso, ¿no? Pero ahora hay un overhaul. Entonces tienen que incorporarle esa variable, la variable del overhaul. Y eso básicamente es la explicación del trabajo final. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Está más claro, chicos? Dime. Miss, una consulta respecto al punto de los préstamos que se debe incluir en el flujo. Nosotros en la primera entrega, en la entrega parcial, ya habíamos considerado anteriormente. Entonces, y como se tiene que considerar ahora en esta entrega, o sea, lo pasamos para la parte final. No sé si me puedo entender, solo el tema de la organización. Creo que son, no recuerdo si es el mismo financiamiento, supongo que Sí. Revisen esa parte, no me acuerdo. Sí, es el mismo, Miss. Ya, pero ahora tienen que ponerle su beneficio tributario de los intereses, incorporar los temas que hemos visto en estas últimas semanas. Ya está bien, Miss. ¿Ya? Bueno, y antes de acabar la clase, como para generar un valor, siempre aprovechando unos minutitos. A ver, Betty, que ha participado mucho hoy. Betty, a ver, todos, ¿ya? A ver, escúchenme el ejemplo, por favor. Escúchenme el ejemplo. Betty. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya. Si, por ejemplo, Jeremy está presente, Jeremy Reynoso. Sí, profesor. Jeremy, imagina por un momento que tú le prestas $100 a tu amiga Betty, ¿ok? Buena gente, ella tiene una necesidad y tú le has dicho, no te preocupes, Betty, yo te voy a prestar los $100. Y tú le dices, es más, como yo te estimo mucho, le dice Jeremy a Betty, yo te voy a dar 3 opciones para pagarme y tú vas a elegir la que te conviene. ¿Ya? Te voy a dar la facilidad. La primera opción, opción 1, es que son 12 meses para pagar, ¿ya? Entonces, primero te presta 100, positivo 100, porque entra plata, y te va a hacer pagarle 10 durante 12 meses. Pregunta, Betty, si pagas 10, ¿cuál es la tasa de interés anual que le estás pagando? El 10%, Miss. ¿10% anual? Espera, Miss, espera. Así nada más mirando se puede resolver. A ver quién me dice. Pablo. A ver, Pablo, prende tu micrófono. Vamos a dar la posta a Pablo. ¿Me escucha, profesora? Sí, te escucho. ¿Cómo has calculado ese 20%? Pablo dice que le cobran una tasa de interés anual de 20%. ¿Cómo la calculaste? Ya, profesora. Lo que hice fue sumar todos los pagos y me salió un total de 120. Y como tenía que dar en realidad 100,
me di cuenta que había 20% más de lo que debía pagar. Ya. Entonces lo que Pablo ha hecho es sumar los 10, 10, 10 durante 12 meses y le ha dado 120. Entonces él dice, como pago 120 y me prestaron 100, la tasa es 20%, ¿verdad? Ujú. ¿Todos están de acuerdo con Pablo? Díganme, profe. ¿quiénes están de acuerdo con Pablo? Luis también está de acuerdo con Pablo. Cristian también está de acuerdo con Pablo. Ok. ¿Alguien más de acuerdo con Pablo? Bueno, ya, todos equivocados. O sea, si les pregunto esto en el final y me responden que es 20%, todos jalados. O sea, lo que han aprendido hasta ahora el curso, ¿dónde se fue? ¿Por qué? Si Jeremy le da otra opción de pago a Betty y le dice, otra opción de pago, querida amiga, es que me lo pagues así. Opción 2. Yo te presto 100 en el mes 0, Luis, escúchame. Te presto 100 en el mes 0 y no me pagues nada durante los primeros 11 meses. Recién en el mes 12 me paga los 120. Pregunta, ¿qué tasa representa este préstamo? Segunda opción. Al 20%. ¿Cómo lo sacaste? Lo vi abajo, profe. No le puedo mentir. Ya, pero ¿es 20% o no? O sea, si es que te prestan 100 en el mes 0 y te hacen devolverle 120 en el mes 12, o sea, en el año 1, ¿verdad? Porque mes 12 es año 1. ¿Qué tasa estás pagando? Sí, la del 20%, porque es 20%. Acá sí es 20%, porque te hacen pagar todo en el mes 12. Ahí sí es 20%. No lo podemos calcular sumando. Pablo, nunca sumen. Cristal tampoco. Nunca sumen flujos. Miren, en la opción 2 sí es 20%, porque en el año 0 te prestan 100 y en el año 1 pagas 120. Pero la primera opción no se calcula de esa forma. Miren, TCM, fórmulas, insertar función, función TIR, ¿verdad? La función TIR, valores del año de mes 0 al mes 12. La TCA, ya saben ustedes cómo anualizar, 1 más 2% elevado a la 12 menos 1. Ahí está lo que Luis dice, 20%. Pero pregunta, Luis, ¿qué es más esfuerzo para ti? ¿Opción 1 u opción 2? ¿Qué es más esfuerzo? bueno, depende de qué ¿Qué tan te cuesta más trabajo? ¿Pagar desde el mes 1 10 o pagar en el mes 12 120? menos, tal vez la opción 2 es menos Menos fuerte. esfuerzo, porque te relajas los primeros 11 meses y recién en el mes 12 pagas. En cambio, la opción 1, desde el mes 1 tienes que pagar, 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 pagar. O sea, requiere más estrés, más esfuerzo. ¿Cómo se refleja eso en una tasa? No lo pueden hacer sumando, Tienen que hacerlo con la función TCA, TIR, o con la función valor presente. ¿Cuánto es la TCA del primer préstamo? Luis, ¿cuánto es? 41%. ¿Qué te parece? Tú me decías que era, ¿quién me dijo que era 20? Tú también dijiste que era 20, pero no Sí. es 20, es 41. Porque no deben de sumar flujos. No estarían incorporando ustedes el valor del dinero en el tiempo. Si solamente suman, no están tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo pagar desde el mes 1, 10, que pagar recién el mes 12. Es más, te pongo un tercer caso. El tercera opción, Luis. Jeremy le dice a Betty, te presto 100 y en el mes 1 me pagas todo, 120. ¿Qué tasa representa este préstamo mensual? En el mes 0 te prestan 100 y en el mes 1 de arranque te hacen pagar 120. ¿Cuál es la tasa mensual de este préstamo? Diría que, pucha, más del 100%. Pero ¿cuánto es la mensual? Del mes 0 al mes 1,
de 100 a 120, ¿cuál es la mensual? 20%, Miss. 20%, pero no es anual, es tasa mensual. Tasa mensual, 20%. Si ese 20% mensual lo anualizo, ¿ustedes creen que va a ser 20% por 12? ¿Qué hubiesen hecho antes de llevar este curso? De repente multiplicar por 12 y decir, 20% anual, 20% mensual por 12, 240% anual. ¿Así se hace? ¿Multiplicar por 12 o qué se tiene que hacer para calcular TCAs? Elevar ¿Elevarlo a la cuánto? A la 12. 12. A la 12. Miren cuánto sale. 800% casi. ¿Qué te parece? En estos 3 préstamos terminas pagando 120, pero lo pagas de una manera distinta. Y esa manera distinta se refleja la TCA. ¿Qué TCA es más cara? ¿Cuál opción es la peor? La tercera. ¿Y cuál opción es la mejor? La segunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué opción elegir? La segunda por menor TCA, siempre y cuando se tenga la disciplina de juntar 120 en el mes 12, porque si llega el mes 12 y tú no tienes la plata, no puedes pagar. Recordar el valor de tiempo y nunca sumar flujos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, compartan este ejemplo con su familia, con sus amigos. No es lo que parece, ¿ah? Nunca deben de sumar. ¿Qué les pareció este ejemplo? ¿Aprendieron algo nuevo? Para pensar, ¿verdad, Jeremy? A ti sí te convendría el escenario 3, ¿no? Pero a Betty le conviene el 2. Muy bien, chicos, tengo que terminar la clase. Nos vemos entonces el jueves. Un abrazo para todos, cuídense. Gracias, Miss. Stephanie, ahorita tengo que salir urgente, pero te mandé un correíto, por favor, revísalo. Ya viste, te voy a responder. Ok, hasta luego, chicos, cuídense.